15 minutos para las 11 en punto de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y los mercados financieros hoy de momento retroceden. La renta variable en Europa parece que vive una de estas jornadas de volatilidad a la que nos tiene acostumbrados en estos últimos 15 días y hoy le toca ventas que llevan al IBEX 35 a volver a perder los 10.000 puntos que recuperaba a cierre de la jornada de ayer. Lo tenemos ahora cotizando incluso por debajo de los 9.950. Y si miramos fuera de este parque madrileño que tenemos a nuestras espaldas, la situación tampoco es mucho mejor para otros grandes índices del viejo continente. Por ejemplo, fijamos la mirada en el CAC 40 de París y a esta hora de la mañana lo tenemos en retrocesos. Hay una cotización muy plana, al igual que en el caso del MIPTEL italiano de Milán, en el caso del país vecino de Roma. Lo tenemos a los italianos con los 31.127 y Francia sobre los 7.644. En un conjunto del mercado donde el foco está puesto precisamente en China por una última hora que nos acaba de llegar a la redacción de Negocios Televisión y que da cuenta de cómo ya empieza el gobierno chino a actuar en contra de la sangría que hemos visto en el mercado de valores y esa espantada superior a los 7 billones de dólares de capital inversor que han salido del gigante asiático. Lo digo porque se ha confirmado ya, según agencias de noticias estatales de aquel país, que se ha reemplazado al director del regulador del mercado de valores, al responsable de la Comisión Reguladora de Valores de China, Yi Huiman. Finalmente va a desaparecer de su cargo. El gobierno chino lo hace a él culpable de lo que hemos visto, de las caídas que hemos visto en el mercado asiático en los últimos meses, en las últimas semanas. Y Wu Qin, un veterano procedente del sector bancario, va a acceder ahora a este máximo órgano regulador del mercado de valores asiático en medio de esa fuerte liquidación de inversores y esa pérdida de confianza internacional en la economía del gigante asiático, fuertemente tocada por la desaceleración de la demanda interna, pero también por la crisis del sector inmobiliario. Es este el foco de atención a esta hora de la mañana, pero también Israel y las tensiones geopolíticas en tanto en cuanto los conflictos con Hamas siguen persistiendo en Gaza, nos hace mirar allí porque acabamos de conocer que las milicias terroristas pro-palestinas habrían dado una respuesta positiva para un alto el fuego, mientras Israel denuncia todavía que una quinta parte de los rehenes han fallecido. El ministro de Exteriores de Qatar ha confirmado que la respuesta de Hamas sobre una tregua y sobre la liberación de rehenes es en el sentido positivo, es decir, en el que cesen los ataques al menos de manera puntual, y ahora queda por ver cuál va a ser la posición del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, presionado dentro de sus propias fronteras por las familias de los rehenes todavía en poder de los palestinos. De momento, desde el ejército israelí denuncian la muerte de 31 rehenes y dudan de la situación de otros 20. Recuerden que Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, está en Oriente Próximo, lleva desde principios de semana con su viaje a Arabia Saudí en la región para impulsar un plan de paz con aliados de la talla de Egipto, también por la parte de los países árabes. Es uno de los grandes asuntos que van a ir dibujando la actualidad de la jornada. El otro, el foco está puesto en Estados Unidos, que ya entra de lleno en una campaña electoral sin precedentes por la posible vuelta de Donald Trump a la carrera presidencial por la Casa Blanca. Joe Biden, para curarse en salud, ya empieza a atacar al que con todas luces podrá ser su contendiente en la cita del mes de noviembre, y lo que ha acusado Joe Biden es a Donald Trump de usar la inmigración como un arma arrojadiza, como un arma electoralista, después de que el republicano haya pedido a los senadores de su partido que en la votación que se va a producir este miércoles voten en contra del proyecto de ley bipartidista negociado durante meses entre republicanos y demócratas, porque básicamente lo que dice en esto el republicano es que no tiene mucho sentido el dinero que se va a destinar a la frontera sur, a la zona de México con Estados, colindante con Estados Unidos, en contraposición con el dinero que se va a enviar a Ucrania o a Israel. A Ucrania serían unos 60.000 millones de todo este paquete para proteger la frontera sur de los Estados Unidos, unos 20.000 millones. Y todo ello en tanto en cuanto el mercado mira a las palabras de algunos miembros de los bancos centrales. Isabel Schnabel, por la parte del BCE, ha hablado y esta misma mañana se ha mostrado reticente a que se empiecen a bajar los tipos de interés de una manera prematura, porque dice el proceso de desinflación está ahí, sí, es verdad, están empezando a bajar los precios, pero hay que estar alerta por lo que pueda pasar. Palabras que se han replicado no en el continente de la Europa continental, valga la redundancia, sino en
el Reino Unido. ¿Por qué? Porque en Inglaterra Sarah Briden también ha hablado, y por parte del Comité de Política Monetaria del BOE ya lo que dice es que hay que tener menos miedo a seguir subiendo los tipos de interés para tratar de controlar la presión de precios. 5 minutos, pasan las sillas sobre menos cuarto. Ya saben que actualizamos toda la información, que volvemos a partir de las 11 con el foco puesto en la actualidad en la señal de negocios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita, el cierre de Wall Street los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando, consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Blockchain es una tecnología basada en una cadena de bloques de operaciones descentralizada y pública. Esta tecnología genera una base de datos compartida a la que tienen acceso sus participantes, los cuales pueden rastrear cada transacción que hayan realizado. Para que se hagan una idea, es como un gran libro de contabilidad inmodificable y compartido que van escribiendo una gran cantidad de ordenadores de forma simultánea. El modelo más antiguo de una blockchain se creó a principios de la década de los 90, cuando el científico informático Stuart Haber y el físico Scott Stornetta emplearon técnicas criptográficas en una cadena de bloques como una manera de proteger documentos digitales contra la manipulación de datos. La tecnología blockchain se suele utilizar para el registro de transacciones de criptomonedas, pero es apta para muchos otros tipos de datos digitales y puede aplicarse a una amplia gama de casos de uso. La diferencia que hay entre blockchain y una red centralizada, es decir, un servidor tradicional que almacena datos, es que la red de blockchain se ejecuta en múltiples ordenadores distribuidos por todo el mundo y no en un sitio único. Esto hace que la red blockchain presente una serie de ventajas como la privacidad, la descentralización o la no dependencia de un ejecutor centralizado o la seguridad. Hay 4 tipos de blockchain. Por ejemplo, hay una blockchain pública, también conocida como sin permisos, que es aquella en la que cualquiera puede participar sin restricciones. Suele ser la más común en las criptomonedas. También hay blockchains privadas, que permite a las organizaciones establecer controles sobre quién puede acceder a ella. Hay blockchains híbridas que combinan las características de las dos anteriores. Las organizaciones pueden establecer un sistema privado basado en permisos junto a uno público sin ellos. Y por último, también hay blockchains federadas, cuando el proceso de consenso es controlado por un conjunto preseleccionado de nodos o de partes interesadas. Por último, vamos a comentar los beneficios de la blockchain, y es que ofrece grandes ventajas comerciales que ayudan a las compañías de muchas formas, como por ejemplo, da más confianza entre las partes implicadas al ofrecer datos fiables y compartidos, reduce la necesidad de intermediarios externos, ofrece mayor seguridad, pues todos los miembros de la red deben llegar a un acuerdo sobre la precisión de los datos y las transacciones validadas son inalterables. También crea un registro a prueba de manipulaciones en tiempo real, da mayor eficiencia al eliminar el tiempo perdido en las acciones de conciliación de registros y por último permite seguir y localizar bienes o servicios a través de la cadena de suministro.
Buenos días, 8 de la mañana, ¡pum, pum, pum, pum! El mercado. Que lo primero que te van a decir, o sea, ¿por qué te quejas, no? Si eso es para pillar a los malos. Ya llegó, no es la patrulla canina, es Powell, que llega al mercado ya para hacerle esto. SP500 hacia arriba. Vamos a hablarles también de lo que ha pasado últimamente en varias plataformas bancarias en Europa. El dato de inflación es un desastre absoluto. Ese concepto también de repensar el capitalismo, un capitalismo que evidentemente no existe, es un capitalismo de Estado, una plutocracia. Toda Europa recortando una media de 0,70%, el IBEX 35 va algo más. ¿Qué hay detrás? Esto. Aquí hay alguien que se ha llevado un dinerico por en medio. Seguimos mirando más noticias y hablamos ahora de Irak. Esto es increíble, esto es increíble. Oriente Medio es un foco de atención. Vamos a ver hasta qué punto Christine Lagarde ve ya la estanflación en la economía europea. Es decir, la avaricia, las ganas, la alegría. Porque... El dilema con su calavera de Hamlet en la Moncloa, ¿no? La guerra que os está librando es la guerra económica. Cambiamos rápidamente de asunto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Bitcoin is a hedge against both inflation and deflation. The world faces unprecedented challenges. Y no es un error, es real. Y decías, Orwell, come here. Orwell, 1984, ¿para qué voy a leerlo? Si lo estamos viviendo. ¿Y ahora qué? ¿Pensabais que estaba todo? Venid. Esta es la nueva casa de los negocios en la ciudad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita, el cierre de Wall Street los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando, consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente. Actualizamos el mercado y miramos cuando son las 11 en punto de la mañana al IBEX 35, a este parqué de Madrid, el que están viendo a nuestras espaldas, como retrocede, mantiene un tono bajista. Concretamente a esta hora de la mañana es selectivo,
del continente europeo, que mantiene unas ventas mucho más pronunciadas que el resto de sus pares. Tenemos al selectivo en los 9.929 puntos, con una caída superior a los 3/4 de punto porcentual. Y si miramos básicamente a cuál es la fotografía en el resto de la renta variable del viejo continente, es un poco la misma tónica. Caídas, el rojo se impone en plazas como Londres, el FT100 ya retrocede por debajo de los 7.700 puntos y el DAX ETRA, a pesar de haber alcanzado los 17.000, está a puntito de perderlos con una caída del 0,11%. De momento, ya hasta ahora, París, Francia, es la única bolsa en positivo, las compras muy mínimas le llevan al índice a los 7.641 puntos. Hoy sí que es un día en el que, sin embargo, el euro tiene una relativa fortaleza con respecto del resto de divisas. Lo tenemos negociándose con el dólar, por ejemplo, sobre la zona del 1,07690 y una subida de cotización del 0,14% en este diferencial. Y, por ejemplo, la libra dólar también da cuenta de una debilidad del billete verde. Aquí se negocia al alza también la divisa británica sobre el 1,26332. Esto con un mercado pendiente de, entre otras referencias macroeconómicas, balanzas comerciales de desagregados de la Unión Europea. En Grecia, por ejemplo, se ha situado en los menos 2.600 millones de euros. Es el dato que acabamos de conocer a esta hora de la mañana, con el foco puesto, sin embargo, en otros activos, en los energéticos. Hoy vuelve a subir el petróleo, 0,75 a esta hora en el caso del ligero West Texas, $73,85 el barril y subidas de 6 décimas porcentuales para el Brent. La referencia aquí en Europa ya cotiza por encima de los 79. Contexto de mercado en el que todo nos hace mirar también a lo que está sucediendo en Alemania por esa gran crisis manufacturera de la primera economía de la eurozona, que ya se ha configurado como la más larga de toda la historia, superando incluso a la de la crisis financiera del 2008. La producción ha caído, la producción fabril en Alemania ha vuelto a caer, lo ha hecho por séptimo mes consecutivo y, como le decía, supera ya ese declive que tuvo hace ahora más de una década. La mayor economía sigue languideciendo, la mayor economía de la eurozona, y la producción industrial retrocede mensualmente en el mes de diciembre un 1,6%. Esto está por debajo de las previsiones de los economistas, que vaticinaban apenas un retroceso de 4 décimas porcentuales. Ha estado cayendo desde mayo y esta producción arrastra ya, con respecto a los números del año pasado, un retroceso de hasta un 1,5%, 10 puntos porcentuales, si lo comparamos con los niveles de producción industrial en Alemania en los meses previos a la pandemia de la COVID. La mayor caída en diciembre, producción de productos químicos, uno de los grandes pilares de la industria germana. Aquí el retroceso es del 7,6%, es la producción más baja desde 1995 para este sector, y que parcialmente se ha visto compensada por un aumento de los automóviles de 4 puntos porcentuales. Aún así, Alemania languidece, la mayor economía del mundo sigue viendo cómo su sector estrella, la industria, pierde hasta tal punto que ya lo hace al ritmo más elevado, o al más extenso al menos de toda la historia, desde que hay registros, incluso mayor que durante la crisis financiera del 2008, y todo ello en medio de un contexto de crisis geopolítica que también amenaza a las economías de la eurozona. Es en este momento en el que desde Rusia llegan algunas voces de alarma que replican parte de los mensajes emitidos durante estos últimos 2 años de guerra en Ucrania. Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha vuelto a tomar la palabra y en los últimos minutos ha lanzado una clara advertencia al bloque occidental. Dice que va a ser el apocalipsis si Rusia entra directamente en un conflicto con la OTAN, con los países aliados, con los 32 socios, en el caso de que Suecia llegue a serlo en algún momento de estos próximos meses. La guerra no va a seguir en el escenario de Ucrania si entramos en conflicto con la OTAN, sino que se expandirá y no será llevada a cabo mediante una guerra de trincheras. Se van a utilizar misiles balísticos de crucero con ojivas especiales para proteger la integridad territorial del territorio de la Federación Rusa, y eso, dice, está replicado, todo el mundo lo sabe, porque se ha dejado plasmado en documentos militares. Este sería el apocalipsis, el conflicto entre la OTAN y Rusia, sería el fin de todo, es lo que ha dicho Medvedev en estos últimos minutos, en el que ha aconsejado, por su parte, a los líderes políticos occidentales, mensaje claro hacia Bruselas y Washington, a que dejen de estar repitiendo el falso mantra de estar preparados para la guerra con Rusia, porque sería un conflicto militar de primer orden que llevaría
al fin del mundo, según la advertencia que ha lanzado, como les comentó el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. En este contexto, la economía europea languidece, la bolsa sigue perdiendo, lo ven a nuestras espaldas, el IBEX sin recuperar las 5 cifras. Pasan así 5 minutos sobre las 11, actualizamos toda la información y volvemos en unos instantes con toda la actualidad, con toda la última hora en La Señal de Negocios.